Gracias, A, Salomón. a Buenos esta días. hora de la mañana estamos en contacto periodístico, digo, con Alex Hurtado, él es de la CTA, de la Secretaría de Planificación de la Amazonía Ecuatoriana. Gracias por atendernos y los temas fundamentales en esta entrevista que vamos a compartirla con el compañero Salvador Usca. Vamos a topar los temas fundamentales. El primero es el primero, pues el comportamiento, cómo atender a las comunidades indígenas que ahora cada día se va sabiendo de más casos de que la pandemia invade la selva y eso pues es motivo de mucha preocupación. Ese tema desarrollémoslo en primera instancia. Bienvenido, Alex. Buenos días. La Amazonía os escucha. Gracias, Salomón. Muchísimas gracias por este espacio. Igual aprovecho pues para enviar un saludo fraterno a toda la amable audiencia de Nina Radio, hoy que tenemos que utilizar con muchísima frecuencia los medios digitales, así que para mí es un gusto y un placer estar nuevamente compartiendo contigo. Efectivamente, desde hace algunas semanas atrás, esta situación de lo que vivíamos acá en la Amazonía, que habían pocos casos, ¿no? Esto estaba más presente en la costa, un poco en la sierra, pero ahora estamos ya acá en la Amazonía con estos casos. Hacíamos muchas veces gala de que tenemos poquísimos casos y este tipo de situaciones. Yo te menciono que les había advertido de que era importante de que estemos preparados. Medianamente logramos prepararnos, ¿no? Pero falta un poco más. Pero un tema que sí efectivamente fue algo que me preocupaba profundamente es el tema de los pueblos y nacionalidades. Primero, por su condición cultural de vivir en comunidad, es decir, la complejidad de establecer aislamientos. Eso era el primer reto, la primera preocupación. Segundo, el tema de las condiciones culturales. Y tercero, por supuesto, sus condiciones también inmunológicas. Entonces, esto amerita y ameritaba pues una atención especial y particular. Hice estas gestiones con el señor ministro de Salud, mencionándole sobre la necesidad de tener una atención especial y preferente. Parece que ahí entre el grupo de asesores no fueron lo suficientemente explícitos y tampoco le dieron una explicación muy clara al señor ministro. También cuando yo le mencioné, creían ellos de que era para nuevamente retomar la creación de la Dirección Nacional de Salud Indígena. Y esto, claro, demanda presupuesto, estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy que se está en este proceso de reducción, pues era bastante complicado. Pero bueno, esto ya logramos superar y en estas horas ya se va a destinar a una persona especializada, es un epidemiólogo, es amazónico, me refiero al doctor Amores. Él conoce muy bien la realidad desde acá de la provincia del Napo, tiene más de 20 años de experiencia, tiene muy buena relación con los dirigentes. ¿Por qué les había sugerido este nombre? Porque hay que entender esa particularidad cultural, mi estimado Salomón. No podemos, yo respeto mucho el conocimiento profesional de los médicos, por supuesto, en esto no hay discusión, pero es necesario desde ese conocimiento insertarnos, ¿no? Comprender la cosmovisión. Y el doctor, como ha tenido esta particularidad, esta atención, esta relación con pueblos y nacionalidades, entonces entiende. Él, por ejemplo, manejó el tema en Sucumbíos, en Secopay. Ya fue a las comunidades, entendió, y eso ha permitido de alguna manera ir tomando algunas acciones. Yo espero que el día de hoy ya resolvamos estos temas burocráticos, carambas, que es algo que realmente entorpece muchas veces, prolonga y también uno hasta se preocupa mucho, la paciencia también pues siempre va creciendo. Entonces, esta situación estamos ya en estas vías y espero que el día de hoy ya tengamos resuelto este tema, estimado Salomón. Hay algunos temas que plantearse. Por ejemplo, hace ratito conversábamos con César Grefa,
él es alcalde del Cantón Arajuno, y él nos habla de una pócima que les está curando a los de Arajuno, y dice que eso estamos esperando hacer las investigaciones para que no nos pase lo mismo que con la ayahuasca que nos fueron a patentar. En fin, porque él tiene la experiencia de sus padres y ajenos. Ayer le entrevistábamos también al director provincial de salud de acá sobre la medicina tradicional y la medicina, llamémoslo científica, ¿ya? Y decía que si es posible utilizar estas dos gamas de posibilidades, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo viabilizar estas posibilidades por una parte y la otra, cómo penetrar también con el conocimiento certero de a cuántas personas está llegando esta enfermedad en las comunidades? Imagínate, ayer en Ambato de 600 presos, 400 con el COVID por las pruebas rápidas. Acá en la Amazonía, yéndonos al pueblo Achuar, nos decían que hay 13 casos en dos poblaciones Achuar, ¿no? Es decir, está ya en la selva la cosa y merece acciones urgentes. Tú me has dicho alguna vez, lo que antes podíamos hacer en meses, ahora tenemos que hacerlo en horas. Así que esa es la premura, Alex Hurtado, por favor. Sí, efectivamente. Dando a la primera parte de tu inquietud, efectivamente este tema, por ejemplo, de la utilización del conocimiento ancestral. Por ventura, no, en nuestra ley, en el artículo 23, el primer numeral establece claramente de que hay que dar esta atención a la medicina ancestral, hay que dar estas garantías, ¿no?, a este conocimiento ancestral. He conversado con varios dirigentes, César yo lo ha testificado, hay otros dirigentes también que me han dado testimonios de que efectivamente con sus hierbas, sus hojas, su medicina natural han superado. Que bueno, no está comprobado científicamente, pero lo importante es que se sanen, que estén sanos, que se curen. Y esto es importante que un médico conozca, ¿no? Y me alegro mucho de que haya también esta comprensión de que es factible esta utilización de estos dos medios. Entonces, esto ayuda muchísimo. Y por supuesto, como digo, por ventaja, nuestra ley nos garantiza eso, ¿no? Por estas particularidades acá para la Amazonía. Entonces, no hay dificultad de utilizar o que estemos trabajando de una manera ilegal, de ninguna manera. Estamos garantizados tanto en la Constitución como artículo 250 como circunscripción territorial especial y la propia ley orgánica de planificación y desarrollo. Lo otro, en relación al tema de las pruebas, efectivamente, conversé yo antenoche con el señor alcalde del Cantón Pastaza, con Osvaldo Zúñiga, y conversaba muy preocupado porque me hablaba el tema de las pruebas, que esto es fundamental, las pruebas rápidas, perdón, las pruebas PCR, que vamos ya a arrancar oficialmente este día, lunes 25, acá en el laboratorio IKEA. Pero hay que hacer este muestreo. Estas pruebas que anteriormente había un criterio, ¿no? Por supuesto, en los médicos de que no eran muy aconsejables porque eso un poco distorsiona, ¿no?, los resultados, porque no son tan efectivos, porque estas pruebas son rápidas. Pero lo importante es que hay un muestreo, pero eso ya da una alerta inicial. Hay un margen de un 20% de error, pero a no tener nada, a tener un margen de error, bueno, ya es una proporción bastante importante. Entonces, yo creo que es oportuno. Entonces, hoy día yo me voy a dialogar con la señora gobernadora, con las autoridades de salud de Pastaza, para una intervención inmediata, ¿no? Y que se pueda buscar un mecanismo de intervención inmediata para levantar esta información a través de las pruebas rápidas como un primer esfuerzo y luego pues entrar con las pruebas PCR. El compañero Salvador Uzca está en otro lugar, así que Salvador, adelante. Licenciado Alex Hurtado, buenos días. Yo quisiera ver qué posibilidad habrá usted, como está de responsable de los asuntos amazónicos, consejero de la Presidencia de la República, y también en la Secretaría Técnica, considerando que hay recursos económicos de un fondo común, y también en la ley amazónica manifiestan de que podría haber algunas ventajas para nuestra región. A lo que ha manifestado en una entrevista que realizáramos horas antes con el señor alcalde del Cantón Arajuno, manifestaba de que ellos están realizando el análisis para ver qué efectividad o qué pueden
lograr con la medicina ancestral. Tal vez podría haber esa posibilidad de que desde la Secretaría Técnica se pueda asignar alguna cantidad de recursos para avanzar con esta investigación y qué efectividad se pueda lograr con la medicina ancestral, licenciado. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos estas acciones. Por supuesto que en la ley nos garantiza que podamos utilizar la medicina ancestral. Claramente la ley así lo establece. Si dentro de los procedimientos nosotros somos un ente financiador, si hay un requerimiento, ¿no? Dentro de lo que es, en este caso, el Ministerio de Salud o puede ser alguna entidad autorizado por parte del Ministerio de Salud y tiene algún interés en que se realizaran estos estudios, por supuesto que nosotros estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Esa es la flexibilidad, ese es el conocimiento y justamente lo que nos permite a nosotros intervenir en nuestra ley por esta particularidad. Entonces, no hay una limitación. Si hay esa iniciativa, nosotros tenemos que estudiarlo, ¿no? Y dar el apoyo necesario. El otro tema que yo quería abordar, Alex Hurtado, es el tema de que se liquida TAME, ¿no? TAME se liquida y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? La operación TAME para las comunidades indígenas, ¿cómo se puede permanecer en el tiempo y que eso no muera, por ejemplo? Porque esto, o sea, realmente ahí sí estaríamos con el mismo ejemplo de que la crisis lo pagan los pobres, pues los menos favorecidos. ¿Cómo hacerlo? Esa es la idea. Por favor, Alex. Gracias, Salomón. Solamente para terminar la última Adelante, adelante. inquietud, ¿no? En el artículo 28 de la ley dice, el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud considerará las condiciones especiales del etcétera, etcétera, ¿no? Y los objetivos del plan integral. En el numeral 1 dice, establecer programas de medicina preventiva, asistencia temporal obligatoria y de usos de la medicina ancestral, con especial énfasis en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en poblaciones distantes de los centros poblados. Lo que me refería, quería solamente dar lectura al artículo que nos El garantiza basamento legal. esta, sí, exactamente. Sí, sabes sobre el tema de TAME, por supuesto que ya me han llegado igual preocupaciones y todo eso. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a la ley. Hay que dar este tema del subsidio, ¿no? A las poblaciones alejadas, el subsidio al transporte aéreo. Estamos justamente viendo qué decisión van a tomar las autoridades en relación a TAME Amazonía y nosotros podemos ir estableciendo cada una de estas acciones y cada una de estas determinaciones. Probablemente aquí es lo que está en discusión y análisis es el modelo de gestión. Creemos que lo más adecuado en el marco de la ley amazónica establece claramente que se pueden establecer alianzas público-privadas. Sería importantísimo que, por ejemplo, las operadoras de Morona, de Pastaza, se unifiquen y en apoyo, por ejemplo, con los consejos provinciales, que es parte de su responsabilidad, que así lo determina la ley, conformar una empresa pública privada. Y nosotros podemos intervenir y inyectar recursos. Ojalá esto pueda suceder. Sin embargo, estoy haciendo estos acercamientos, estas discusiones para establecer, pero la ley exige y obliga el cumplimiento a establecer el subsidio. El cómo es lo que está en este momento en discusión, pero debemos garantizar el transporte para las comunidades. Igual, sobre la marcha, Alex, porque eso no se puede postergar. Las comunidades necesitan ambulancia, necesitan transportarse. Ese subsidio es una de las mejores ideas que al menos algo revierte para la Amazonía y que eso no se pare. Sí, no, efectivamente, nosotros en eso hemos estado. Ayer se estuvo comunicando conmigo el responsable de TAME Amazonía. Hoy probablemente vamos a tener una reunión justamente para atender, como tú dices, lo urgente dentro de la emergencia, ¿no? Y luego, posteriormente, habrá que ir viendo. Lo fundamental es garantizar el servicio, garantizar este cumplimiento y la disposición que nos da la ley.
Ujú. Gracias, Alex, por atendernos este requerimiento periodístico desde acá, desde Nina Radio, El Poder de la Verdad de la ciudad de Puyo. Y pues recurrentemente hemos de acudir a ti para conocer cuáles son las acciones que en función desde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planificación, llega hacia los habitantes de la Amazonía. Hasta pronto, Alex. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Salomón, y siempre a las órdenes. Muy amable por este espacio.